Cuando pensamos acerca de las Naciones Unidas, entonces pensamos exactamente en eso, en una organización política que lleva a las naciones a juntarse. Y eso suena como algo encomiable, elogiable. Y la pregunta ¿es todo lo que hay detrás de esto? Recuerden que a la Torre de Babel, Dios separó a las naciones. Ahora, si usted mira la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, este es realmente un edificio bastante fascinante. Es un grande y el nombre Naciones Unidas fue inventado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y se utilizó en la Declaración de las Naciones Unidas del enero del 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones se comprometieron con sus gobiernos para seguir luchando juntos contra lo que ellos llamaron las potencias del eje. Nombre interesante, potencias del eje. Hoy en día hay otro eje que se pelea y que se conoce como el eje del mal. ¿Han oído hablar de eso? El precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, y este fue una organización concebida en similares circunstancias durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919 en virtud del Tratado de Versailles para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Esto viene directamente de la página web de las Naciones Unidas, así que nada de extraño en eso. Es simplemente la historia. Algo más del mismo sitio web. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre organizaciones internacionales. Y se elaboraron los estatutos de las Naciones Unidas. Y los delegados deliberaron sobre la base de las propuestas elaboradas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks y Estados Unidos. Desde el mes de agosto hasta octubre de 1944, fue firmado el 26 de junio de 1945 por 50 países. Polonia no fue representada y firmó posteriormente, convirtiéndose en uno de los 51 Estados miembros originales. Así que comenzó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando los estatutos fueron ratificados por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y por la mayoría de los demás signatarios. Y cada 24 de octubre ellos celebran esta fundación de las Naciones Unidas. Ahora, echemos un vistazo a estos estatutos de las Naciones Unidas. Esta es una pieza muy interesante de la historia. Bueno, Arthur Balfour, ¿se acuerdan de ese nombre? Lo hemos usado antes. Él fue miembro de los Apóstoles de Hort. ¿Recuerdan al señor Hort? Este fue el profesor que ayudó a producir los textos griegos que cambiaron el énfasis de la Biblia y eliminaron de la palabra de Dios muchos de los aspectos del poder y de la soberanía de Jesucristo. Y los apóstoles fueron la sociedad secreta que funcionaba en ese tiempo, y Hort era un miembro, así como Arthur Balfour. Arthur fue también el presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica y pronto se convirtió en el primer ministro de Inglaterra y fue instrumental en la primera Liga de las Naciones. Arthur Balfour fue este. Así que este primer ministro fue también, por supuesto, activo en la redacción original de los estatutos de la Sociedad de las Naciones, y mucho de su contenido formó la base de los estatutos de las Naciones Unidas. Él no solo dirigió la Sociedad para la Investigación Psíquica, teniendo sesiones de espiritismos en su casa, inició un grupo llamado también The Synthetic Society, la Sociedad Sintética, cuyo objetivo era de crear una religión mundial. Ese es un punto muy interesante a nivel histórico. Y él invitó a Frederick Myers de la Sociedad de Investigación Psíquica a unirse, y juntos crearon el preámbulo de todas las religiones. Y se incluye el dogma: los espíritus de los difuntos pueden comunicarse. Obviamente, si usted pertenece a ese tipo de sociedad, entonces eso es parte de la situación. Así que integrado allí había el deseo de juntar a todas las religiones.
Ahora vamos a echar un vistazo a algunas de las figuras históricas de las Naciones Unidas. Alger Hiss, él se convirtió en el secretario general después de la creación de las Naciones Unidas, el 16 de abril de 1945. En la revista Time se lo llamó uno de los jóvenes brillantes del Departamento de Estado. Fueron Hiss y Joseph E. Johnson, que más tarde se convirtió en el secretario de los Bilderbergers. Así que tenemos a todas las sociedades secretas de nuevo, que escribió gran parte de los estatutos de las Naciones Unidas. Así que masones muy elevados, Bilderbergers, fueron responsables por esos estatutos. Ahora sabemos lo que ellos creen y ya hemos tenido una conferencia sobre eso, y los que quieren más detalle busquen a esa conferencia, tomando como patrón la Constitución de Rusia y el Manifiesto Comunista. Eso es muy interesante. Así que la Constitución de la URSS es casi idéntica a la Constitución de las Naciones Unidas. Para los que no lo saben, y hay todas las citas, todo lo que les digo tiene una cita, así que por favor nadie se enoje conmigo. Si se enoja, enójese si quiere con quien estableció todo esto. Yo no tengo nada que ver con eso. Recuerde que yo también señalé en anteriores conferencias quiénes son las personas responsables por tratar de llevar todas las naciones juntas bajo un gobierno unitario, y después, detrás de las escenas, entre bastidores, otra organización debe juntar a todas las religiones. Pero este asunto no era el asunto primario o público. Este asunto era conocido más bien en el círculo secreto. Winston Churchill fue el que también era responsable, por supuesto, después de la guerra, en la creación de esta organización en su conjunto. La creación de un orden mundial autoritativo es el objetivo final hacia el que debemos de luchar. Y las Naciones Unidas forman parte de esto. Charles de Gaulle, quien fue también instrumental, las naciones se tienen que unir en un gobierno mundial o perecer. Así que los grandes personajes que han participado en su comienzo tenían esa filosofía. Luego hubo un hombre, no sé cómo pronunciar su nombre, Trygve, el primer secretario general oficial de la ONU, fue un miembro de alto nivel del Partido Socialdemocrático de Noruega, que fue de hecho una rama de la Third Communist International, una organización comunista llamada Tercera Internacional Comunista. Y luego vino un hombre, Dag Hammarskjöld, él fue el segundo secretario general, y él fue un sueco socialista que abiertamente empujó políticas comunistas. Y luego vinieron U Thant, el tercero secretario general, y él era un marxista. Así que aquí se puede ver cómo la filosofía en el inicio fue programada. Ahora, quiero que entiendan que esto no se trata de un método para volverse anticapitalista, porque los Estados Unidos fue un signatario de los estatutos. Así que, ¿por qué los Estados Unidos firmarían algo que era evidentemente tan contrario a su propia filosofía? Bueno, si se acuerdan del principio hegeliano, donde dos puntos de vista opuestos se establecen en el mundo y ninguno de los dos es el que usted quiere lograr, lo que realmente queremos lograr es una síntesis entre los dos. Así que lo que se ve, en realidad, se ven a los socialistas a la cumbre como secretarios generales, aunque si tienen inclinaciones marxistas o capitalistas, tendencias a ese nivel no hacen diferencia alguna. El método es solo para lograr una síntesis, que es el gobierno por todos ellos, el gobierno que ellos desean. Así que de este caos finalmente se consigue lo que se desea. Ahora, U Thant, que era, por supuesto, uno de los primeros secretarios generales, él dijo: los que tienen una visión federalista del mundo nos muestran la visión de una humanidad unificada que vive en paz bajo una orden mundial justo. El corazón de su programa, un mundo bajo la ley, es realista y alcanzable. Solo para recordarles de lo que hemos dicho anteriormente. Y por supuesto, detrás de las escenas, siempre usted tiene al papado. Como se puede ver en todas esas conferencias, el papado siempre está muy involucrado. Aquí está el Papa Pablo VI con el secretario general U Thant. Ahora, este hombre era un marxista. Pues bien, vamos a decirlo así. Públicamente, él empujó una agenda marxista.
Pero si era un verdadero informado interno, él no se identificaba con ninguna de estas dos posiciones opuestas y él simplemente parecía identificado con una ideología, como también dice Hegel. Así que no es de extrañar de que aquí tenemos un apretón de manos con otro secretario general cuyo nombre era Kurt Waldheim. Ahora, ¿cuál era la agenda o cuál era la opinión política de Waldheim? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere adivinar? Se convirtió en conocimiento público y hubo un enorme clamor como resultado. Él era nazi. Sí. Así que se puede observar la filosofía hegeliana que reluce aquí. Allí tiene usted el marxismo, antítesis. Al lado opuesto, usted tiene el nazismo como tesis y en el medio la síntesis. Por lo tanto, realmente no importaba a cuál de las filosofías ellos se identificaban, siempre y cuando el resultado final fuera el mismo. Pablo VI, de hecho, fue el primero en introducir esta cruz doblada o la cruz rota, y vamos a leer sobre lo que esto significa. El Papa Pablo VI escribió una encíclica papal que pedía a las naciones de abandonar su soberanía para formar un gobierno mundial. Así que el Papa mismo estaba detrás de este hecho y pidió que dicho gobierno se formara. ¿Y qué hay acerca de esa cruz doblada? Aquí está la cita para ustedes. Pablo VI hizo uso de un símbolo siniestro usado por satanistas en el VI siglo, que había sido revivido en la época del Vaticano II. Esta fue una cruz doblada o rota en la que se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo. Figura que los magos de la magia negra y hechiceros de la Edad Media habían hecho uso para representar el término bíblico marca de la bestia. Cita interesante. Sin embargo, no solo Pablo VI, sino que sus sucesores, los dos Juan Pablos, llevaron el mismo objeto y lo llevaron para ser reverenciado por las muchedumbres, que no tenían la mínima idea de que el objeto simbolizaba el anticristo. Así que eso es muy interesante acerca de la cruz rota y todo lo que representa. Así que esos son los motores, los actores detrás de las Naciones Unidas. Así que el Papa, llamado para tal fin, el secretario general, tomando el mismo pedido y repitiéndolo en ambos lados de la división política, de manera que parecería justo para ambos lados de la filosofía. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto espiritual? Hay una organización interconfesional que se llama el Templo del Entendimiento y tiene un boletín que se llama el Boletín de la Buena Voluntad Mundial. Ahora, tenemos que ver qué tipo de autoridad tiene una organización de este tipo, porque hay muchas organizaciones pequeñas y ellos podrían ser una organización pequeñita e irritante. Así que, ¿quiénes son las personas que formaron el Templo del Entendimiento con el Boletín de Buena Voluntad Mundial? World Goodwill Newsletter en inglés. Una organización afiliada a las Naciones Unidas. Siempre es bueno ver a los fundadores. Bueno, fundada por Juliet Hollister en 1960, el Templo del Entendimiento tiene como uno de sus objetivos la creación de unas Naciones Unidas espirituales. En su labor de promover la comprensión entre las religiones sobre la base de la unidad de la familia humana, suena bien. Los de la organización numeran entre sus miembros y simpatizantes hombres influyentes como U Thant. Bueno, aquí está el secretario general mismo, no se puede tener más alto nivel que él. Eleanor Roosevelt, interesante. Thomas Melton, Jawaharlal Nehru, Anwar el-Sadat y Radha Krishnan, además de los principales centros de Nueva York. Así que esos son los principales impulsores. No se trata solo de una pequeña organización que opera en algún rincón perdido. Esa es una organización central. ¿Y desde dónde operan? Bueno, están basados en la Catedral de San Juan el Divino. Tiene que ser bastante aburrido, ¿verdad? Siempre la misma cosa. La organización tiene capítulos activos en la India y en el Reino Unido, representantes en África, América Latina, Asia y el Medio Oriente. Se trata de un movimiento universal para juntar a todas las religiones. Bueno, echemos un vistazo a esta interesante catedral, que es la Catedral de San Juan el Divino. La catedral está ubicada en la calle 112, en la avenida de Ámsterdam, a una cuadra de Broadway, la catedral más grande del mundo.
Eso es también interesante. La Iglesia Catedral de San Juan el Divino en Nueva York es la iglesia madre de la Diócesis Episcopal de Nueva York y la sede de su obispo. Recuerden que aquí es donde pusieron el Cristo femenino y tuvieron la cuestión del ordenamiento de los obispos homosexuales y todo tipo de cosas interesantes ocurrieron en esta catedral episcopal. Bueno, un poco más de historia. Jim Garrison, presidente de la Fundación Gorbachev de la Nueva Era. Esta es la fundación que fue fundada por Gorbachev en Nueva York. Jim Garrison ha dicho, vamos a llegar a un gobierno mundial, es inevitable. Va a haber conflictos, coacción y consenso. Eso es todo parte de lo que se necesitará a medida que daremos a luz la primera civilización mundial. Así que esa es la agenda que ellos tienen. Philip Jessup, un miembro del CFR y la Corte Mundial de Justicia, personas de rango muy elevado, ¿correcto? Y escribe, o estoy de acuerdo en que la soberanía nacional es la raíz de todos los males. Así que obviamente las naciones van a tener que renunciar a su soberanía hacia esta organización sin parecer que lo están haciendo. Sin parecer que lo están haciendo. El Manifiesto Humanista 2 afirma, deploramos la división de la humanidad a causa de los motivos nacionalistas. Hemos llegado a un punto decisivo en la historia humana donde la mejor opción es sobrepasar los límites de la soberanía nacional y avanzar hacia la construcción de una comunidad mundial. Eso es el Manifiesto Humanista primero y segundo. Esos son los documentos oficiales. Ahora, aquí hay un hombre muy interesante. Este es Robert Mueller. Él es el ex subsecretario general de las Naciones Unidas. Él es hoy el motor en el ámbito espiritual dentro de las Naciones Unidas. Él es también llamado el profeta de la esperanza de las Naciones Unidas. Él escribió, debemos movernos lo más rápidamente posible hacia un gobierno mundial, hacia una religión mundial y un líder en el mundo. Esto es muy, muy interesante. Así que estos son los principales proponentes. Ahora, la filosofía, siempre estoy interesado en lo que la filosofía es y quién está detrás de ella. Y otra vez, de nuevo, encontramos los mismos nombres una y otra vez. En la conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, una encuesta de adherentes a la nueva era, la encuesta mostró que la principal influencia en su despertar espiritual fue Pierre Teilhard de Chardin. ¿Se acuerdan de quién era? Un sacerdote jesuita. Usted ven, tenemos el catolicismo, los jesuitas, los principales proponentes de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué tuvo Robert Mueller, el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, que decir? Él escribió, Teilhard de Chardin ha siempre considerado a las Naciones Unidas como la progresiva encarnación institucional de su filosofía. Ahora aquí hay un subsecretario general que dice que las Naciones Unidas encarnan la filosofía de Teilhard de Chardin. Ahora, ¿qué dijo Teilhard? He mencionado algo de su filosofía, pronto nos ocuparemos de él con un poco más de detalle. Teilhard escribió, a pesar de que la forma aún no es discernible, la humanidad despertará mañana hacia un mundo pan-organizado, alusivo al término panteísta, un mundo pan-organizado. Bueno, ok, ¿qué más tiene que decir? Teilhard de Chardin influenció a su compañero, padre de Breverie, que inspiró a sus colegas, quienes iniciaron en las Naciones Unidas un rico proceso de pensamiento global y a largo plazo un proceso que ha afectado a muchas naciones en todo el mundo. Y Robert Mueller mismo dice, yo he sido profundamente influenciado por Teilhard. Así el subsecretario general de las Naciones Unidas, que hoy ha sido encargado de los aspectos espirituales de las Naciones Unidas, además de su programa de educación, dice que él es influenciado por Teilhard de Chardin. Y la cita de Robert Mueller viene del libro Más que todo me enseñaron la felicidad. A él dice, todo teilhardiano reconocerá en esto la trascendencia espiritual que él anunció tan enfáticamente como el siguiente paso en nuestra evolución. Por lo tanto, va a haber una trascendencia espiritual. De lo que parece ser algo político, nos volvemos a algo espiritual.
Bien, ya hemos visto en una conferencia anterior que él era un sacerdote jesuita francés, un eugenista, un marxista, un panteísta, evolucionista. Podría haber sido incluso partícipe de la falsificación de Piltdown, fue un humanista y un proponente de un único gobierno mundial. Y es el padre de la nueva era. Así que es un hombre muy destacado. Él parece haber estado muy ocupado. Él soñaba de la humanidad que se fusionara en Dios y que cada uno se diera cuenta de su propia divinidad en el punto omega. Esta creencia ha inspirado a muchos de los actuales líderes de la nueva era. De hecho, Chardin es uno de los autores más frecuentemente citados por los principales ocultistas de la nueva era. Eso lo vimos cuando hablamos sobre el movimiento de la nueva era. Esto es solo para recordarles, así que nos podemos fundir en Dios. Esto es cómo se ve él. Esto viene directamente de las páginas web jesuitas mismas. Y allí se habla sobre su síntesis evolutiva, el mundo de la mente y el espíritu, el mundo físico con el mundo de la mente y el espíritu, la unión de estos. Y aquí están algunas de sus citas. Solo para entrar en un poco más de detalles, este es el espíritu de la filosofía de las Naciones Unidas. Interesante. Es una ley del universo que en todas las cosas existe una existencia previa. Antes de cualquier forma hay una forma previa, pero menos evolucionada. Cada uno de nosotros está evolucionando hacia la divinidad. Así que todos nos estamos convirtiendo en Dios. Maravillosa filosofía. Lo que me propongo hacer es reducir esta brecha entre el panteísmo y el cristianismo para llevar a cabo lo que se podría llamar el alma cristiana del panteísmo, o el aspecto panteístico de la cristiandad. Eso es fascinante. Así que Dios está en todo. Dios no es una entidad separada. Nosotros mismos somos Dios o parte de Dios. Si usted es un panteísta, eso es lo que usted cree. Yo puedo ser salvo solo convirtiéndome en uno con el universo. Eso es panteísmo. Esa es también la filosofía del budismo. Yo creo que el Mesías que esperamos, a quien todos esperan, sin duda alguna, esperan, es el Cristo universal, es decir, el Cristo de la evolución. Bueno, esta es la filosofía de Teilhard de Chardin. ¿No es esto interesante? Así que, lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con una sola pizca de esta filosofía. No es bíblica. De hecho, es blasfema. Una convergencia general de las religiones hacia un Cristo universal que satisfaga a todas. Eso es lo que dice Teilhard de Chardin. El cristianismo y la evolución, esta es su cita. Por lo tanto, una convergencia de la religión que satisfaga a todas. Y vio a las Naciones Unidas como la encarnación de esta filosofía. Me parece a mí que esta es la única conversión posible del mundo y la única forma en que una religión del futuro puede ser concebida. Eso significa que todos deben unirse. Ahora, ¿cómo se consigue que todas las religiones se unan? ¿Y enterrar las hachas de guerra y sus diferencias? Usted crea un dolor de separación, el caos, que supere el dolor de la unidad. ¿Es comprensible eso? Así es como usted lo hace. Esa es la filosofía hegeliana, esa es la filosofía framasona. Así que hoy en día estamos en la fase del dolor y la siguiente etapa será la unidad o dolor inexplicable, increíble. Esa es la elección. Y la humanidad fácilmente elegirá cuál de las dos opciones. La del dolor menor, obviamente, para sobrevivir. Ahora vamos a echar un vistazo a todos los secretarios generales y si ellos realmente encarnan esta filosofía o no. Este es Dag Hjalmar, Agne Carl Hammarskjöld. Él fue el secretario general de las Naciones Unidas del 10 de abril de 1953 hasta el 1961 y se murió en un accidente de avión y fue el cuarto hijo del primer ministro de Suecia durante los años de la Primera Guerra Mundial. Él fue el primero. Ahora, ¿qué cumplió en las Naciones Unidas? Bueno, una de las primeras cosas que hizo fue producir o crear una sala de oración. Y ahí está, en el lado izquierdo, una piedra en el centro de la sala, la podemos ver como un altar vacío. No porque no hay Dios, no porque se trata de un altar a un Dios desconocido, sino porque está dedicado al Dios que el hombre adora bajo muchos nombres y en muchas formas. Muy interesante. De manera que hay esta sala de oración con solo este altar de piedra
que se construye para tener la forma de un rectángulo, si usted quiere, que tiene algunos significados interesantes, y todo el edificio, toda la sala, tiene la forma de un trapecio. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay también un ojo que todo lo ve, y ese símbolo que vemos aquí entre los hititas es también el símbolo, si se mira atentamente, de las Naciones Unidas. Tiene la corona del laurel y tiene la cara que se ha sustituido con la tierra. Quizás la mejor manera de comprender lo que el ojo que todo lo ve representa es de examinar la arquitectura de la sala de meditación del edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. La sala de la meditación está construida con una forma de pirámide, un trapezoide sin la piedra angular. Dentro, la sala está tenuemente iluminada, pero procedente del techo hay un rayo de luz pequeño, pero concentrado, que se irradia hacia abajo al sombrío altar de piedra. En la pared al frente hay un mural impresionante y moderno que está decorado de forma dinámica de simbolismo oculto, que tiene 27 triángulos en diversas configuraciones, una mezcla de blanco y negro y color de fondo, y una línea vertical como de serpiente. En el centro hay el ojo que todo lo ve, que acapara la atención de los millones de visitantes anuales de la ONU con su cruda e invitante imagen de sospecha y omnipresencia. Esta es la cita de Texe Marrs. Y más citas. La sala de meditación está posicionada hacia el noreste. Para entrar en la habitación hay que proceder de la oscuridad a la luz. De hecho, el orden intermedio de la hermandad satánica se llama la Orden del Trapecio. Muy interesante. Y Anton LaVey, quien es el fundador de la Iglesia de Satanás, se refiere a un principio ocultista conocido como la ley de la trapezoidal. Así que parece que hay una habitación muy ocultista aquí que se dedica a un Dios que puede ser servido bajo cualquier nombre. Cualquier nombre. El que yo conozco tiene un nombre. Un nombre. Uno podría contar varias historias conmovedoras, nos escribe Robert Mueller, el padre espiritual siquiera de las Naciones Unidas, y él es el ex subsecretario general. Se podrían contar varias historias conmovedoras de la que la transformación espiritual de las Naciones Unidas han causado, hasta el punto que este pequeño cuartito de la Tierra se está convirtiendo en terreno sagrado. Por ejemplo, el economista racional y intelectual Doug Hammarskjöld encontró a Dios en las Naciones Unidas y la inspiración para su trabajo como sirviente mundial de los místicos de la Edad Media. De modo que no lo encontró en la Biblia, ¿y lo encontró dónde? De los místicos. Hacia el final, su legado desborda de la espiritualidad y el misticismo. Aquí las tiene, las palabras de las propias Naciones Unidas, o de sus representantes, que nos dicen cómo se produjo esta inspiración. Ahora, volvamos un poco más atrás en el tiempo, a Foster y Alice Bailey. Estos fueron Alice A. Bailey, la que recibió mensajes dictados de un espíritu llamado Dwal Kul, y que se conoce como la profetisa de la nueva era. Y ellos comenzaron un grupo llamado la Buena Voluntad Mundial, World Goodwill, una organización no gubernamental dentro de las Naciones Unidas. El objetivo declarado de este grupo es de cooperar en el mundo de la preparación para la reaparición de Cristo. Así que las Naciones Unidas, en otras palabras, es una organización que se prepara para juntar a todos los gobiernos, sí, pero eso es solo a nivel político. El programa detrás de esto es de juntar a todas las religiones y prepararlas para la venida de Cristo. ¿Qué Cristo? No a Jesucristo, pero el Cristo cósmico, porque Jesucristo no va a venir, como lo veremos en una conferencia futura, para hacer lo que ellos esperan que ocurra. Su Cristo tiene que tener un reino aquí en la tierra, pero Dios dice, mi reino no es de este mundo. Ahora, vamos a echar un vistazo a este hombre, Robert Mueller, el mismo, es decir, Dr. Robert Mueller, ex subsecretario general de las Naciones Unidas y el canciller de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, y él es presidente del Partido de la Paz 2000. Él es un hombre muy destacado. ¿Qué es lo que escribe Robert Mueller? Decida usted abrirse a Dios, al universo, a todos sus hermanos y hermanas, a su ser interior, para el potencial de la raza humana, a la infinidad de su ser interior,
y usted se convertirá en el universo. Usted se convertirá en el infinito y al fin usted se verterá a sí mismo en su verdadero, divino y estupendo ser. Allí tiene esta misma filosofía. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que podemos devenir dioses? Así que este es el promovedor y proponente destacado de la filosofía de las Naciones Unidas. Robert Mueller escribe en el currículo mundial básico lo siguiente. Ahora, esto es impresionante. La filosofía esencial sobre la que la escuela Robert Mueller... Ahora, ¿qué es la escuela Robert Mueller? Vamos a tener que aclarar eso. La escuela Robert Mueller es el programa de educación para todo el mundo, como va a ser impuesto por las Naciones Unidas. Eso da miedo. Seguimos leyendo. La filosofía esencial sobre la que la escuela Robert Mueller está basada se encuentra en las enseñanzas establecidas en los libros de Alice A. Bailey. ¿Qué pasa? Los libros de Alice A. Bailey se publicaron originalmente por la Lucifer Publishing Company, la casa publicadora Lucifer, cuyo nombre fue cambiado a Lucis Trust, Fundación Lucis, a causa de la fuerte oposición. ¿No es eso correcto? La escuela está ahora certificada como una escuela asociada a las Naciones Unidas que provee educación para la cooperación internacional y la paz. Ok, esta es una gran operación. Por tanto, la filosofía se basa en escritos luciferinos canalizados para la preparación de la venida de Lucifer. Y recuérdense de lo que dijeron. Eran bastante abiertos al respecto. Alice A. Bailey afirma, prueba del crecimiento del intelecto humano a lo largo de las líneas receptivas necesarias para la preparación de la nueva era, se puede ver en la planificación de las distintas naciones y en los esfuerzos de las Naciones Unidas para formar un plan mundial. Desde el comienzo mismo de este desenvolvimiento, 3 factores ocultistas regirán el desarrollo de todos esos planes. Ahora, ¿pueden ver la razón por la cual la llamé la Conferencia de las Naciones Unidas y la Agenda Ocultista? Porque Alice A. Bailey dice, hay 3 planes ocultistas, y Robert Mueller dice, sí, seguimos los escritos de Alice A. Bailey. Ella no describió estos planes, pero sí dijo, dentro de las Naciones Unidas hay el germen y la semilla de un gran grupo internacional meditativo y de reflexión. Un grupo de hombres y mujeres racionales e informados en cuyas manos se encuentra el destino de la humanidad. Esto es en gran medida bajo el control de discípulos del cuarto rayo. Pero si pudieran darse cuenta de ello y su punto de enfoque meditativo es el nivel intuitivo o plano búdico, el nivel al cual toda actividad jerárquica se encuentra. Ese es el nivel más ocultista que usted puede obtener. Y lo que ella está diciendo es que el núcleo interno de las Naciones Unidas está controlado por personas que están bajo el control de Lucifer. Eso es lo que está diciendo. Ella está diciendo que es demoníaco y esas son sus palabras, no las mías. Yo estoy leyendo. Eso es lo que es tan interesante acerca de todo esto. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la teosofía, ella fue la precursora, por supuesto, de los libros de Bailey, y la teosofía cayó después bajo el liderazgo de Annie Besant Ward, aquí está, y luego asumida por Alice A. Bailey. Y aquí está la gran invocación que ha de ser leída y aprendida por cada niño en el futuro. Desde el punto de la luz en la mente de Dios, que la luz pueda resplandecer en la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios, que el amor resplandezca en el corazón de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Pero este Cristo no es Jesucristo. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. Oh, qué bien, es tan despectivo. El propósito que los maestros conocen y sirven. ¡Qué arrogancia! Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, dejen que el plan de amor y de luz obre y selle la puerta donde se halla el mal. Esto es interesante. ¿Qué puerta se tiene que sellar? ¿Dónde se halla el mal? Bueno, si usted conoce la ciencia oculta, sabrá que ellos llaman la luz oscuridad y la oscuridad la luz. Y se dice que Jesús es el maligno. Leímos a todas estas citas cuando hicimos una conferencia sobre este tema. Quieren sellar la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. ¿Restaurar qué plan? ¿Restaurar el plan de quién?
¿Y quién lo hizo tal que no ha sido restablecido? Bueno, ¿quién separó a las naciones? Dios separó a las naciones. ¿Cuál es el enfoque central de las Naciones Unidas? De unir a las naciones. Así que ellos desean restaurar lo que el maligno, entre comillas, echó a perder con una movida brillante confundiendo a las lenguas. Confundiendo las lenguas. Así que solo sirve para demostrar que es solo una palabra de Dios y el diablo se confunde por 4.000 años y medio. ¿Quién está realmente en control aquí? Bueno, aquí está Annie Besant y en su regalía de framasón de 33 grados, comasonería, se acordarán, hablamos sobre esta cuestión. El libro de texto de la teosofía enseña la inmortalidad, la reencarnación, la deidad del hombre. Declaraciones de este Dwal Kul, que también inspiró a Alice A. Bailey. Él dice, hablando de Alice A. Bailey, ellos me conocen todavía por otro nombre, A.A.B., Alice A. Bailey. Saben quién soy yo y me reconoce por 2 de mis nombres. Eso es interesante porque hay 2 nombres y veremos los 2 nombres en una próxima conferencia. ¿Qué son los nombres? Y entonces se pone muy interesante. Se trata de una historia de detectives y una historia muy, muy interesante. Bueno, la Biblia dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Recuerden que Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de este movimiento del cual Alice A. Bailey se convirtió en la gran sacerdotisa, por así decir, ella dijo, Lucifer representa la vida, el pensamiento, el progreso, la civilización, la libertad, la independencia. Lucifer es el logos, la serpiente del Salvador. Satanás es el Dios de nuestro planeta y el único Dios. Luego habla de la Virgen, quien es Satanás y Lucifer al mismo tiempo y el Espíritu Santo, todos envueltos en uno. Así que si usted lo llama Isis o si lo llaman Osiris, no importa. Tanto si lo llaman Baal o Astoret, no importa. Son 2 nombres. Él siempre viene en 2 nombres, 2 principios. Alice A. Bailey sucedió a la señora Besant como el líder de la teosofía. Su marido era un masón de grado 32 y ella también, por supuesto, parte de la comasonería. Allí está, sacerdotisa y profetisa del movimiento de la nueva era. Ella recibió estos mensajes de este espíritu que tiene que ser un demonio. Dwal Kul. Sus escritos, como hemos dicho, una entre 2 mujeres que han sido 2 de los escritores más prolíficos de los tiempos modernos. Su objetivo principal, los problemas de la humanidad, de juntar a toda la humanidad otra vez y de preparar al mundo para la venida de Cristo. Y hemos ya leído esta cita. Me dedico de nuevo a mí misma al servicio de aquel uno que viene. Uno es el acrónimo en el ocultismo para Lucifer, y haré todo lo que pueda para preparar las mentes y los corazones de los hombres para aquel evento. No tengo otra intención en la vida. Ella escribe, el tibetano, este es ahora Dwal Kul, me ha pedido que quede claro que cuando él habla del Cristo se refiere a su nombre oficial como jefe de la jerarquía. El Cristo obra para todos los hombres independientemente de su fe. Él no pertenece al mundo cristiano más que a los budistas o maometanos o de cualquier otra fe. No hay necesidad para ningún hombre de unirse a la iglesia cristiana con el fin de ser afiliados a Cristo. Así que obviamente esto no es cristianismo. Los requisitos son de amor a tu vecino, llevar una vida disciplinada, reconocer la divinidad en todas las religiones y todos los seres y conducir tu vida diaria con amor. Amor, 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 hasta que gotea. Este es el Evangelio moderno. Nunca se permite decir a nadie, nunca se permite hablar de pecado, nunca se permite hablar de salvación, nunca se permite de apuntar a Jesucristo como el único Salvador, porque es contrario a la ley de amor. Y eso es todo. Si usted ama a alguien, ¿no le va a advertir de los peligros y los problemas que nos vienen encima? En primer lugar, Él vendrá al mundo que esencialmente es un mundo. Escribió Alice A. Bailey. Así que no tiene que ser un mundo totalmente unido. El resultado principal de su aparición será seguramente de demostrar en toda la tierra los efectos de un espíritu de inclusión, aceptación.
de un espíritu de inclusión, aceptación. Ahora, quiero que reflexionemos sobre esto. Esto es muy importante. Así que su objetivo principal será el desarrollo de un espíritu de inclusión, de aceptación. Una inclusión, participación que será canalizada o expresada a través de él. Por lo tanto, este espíritu obrará para lograr esto. Todos los que buscan relaciones humanas correctas se reunirán automáticamente a él. Así que no todos los que buscan a Jesucristo, no, son todos los que buscan las relaciones humanas correctas. ¿Pueden ver otra vez el enfoque sobre la humanidad? Todos los que buscan esto automáticamente se reunirán a él, sea que formen parte o no de una de las grandes religiones del mundo. Así que necesitamos un espíritu de inclusión, aceptación. Bueno, continuemos. Todos los que no ven diferencia verdadera o básica entre religión y religión, o entre hombre y hombre, o nación y nación, se unirán en torno a él. ¿Entendieron eso? Por lo tanto, si yo no veo ninguna diferencia entre el cristianismo y el budismo, y no veo ninguna diferencia entre el hinduismo y el cristianismo, yo me voy a unir en torno a él. Si no veo ninguna diferencia entre las naciones, me uniré en torno a él. Ahora, los que encarnan el espíritu de la exclusividad y separatismo quedarán automáticamente e igualmente revelados, y todos los hombres serán quienes son ellos realmente. Bien. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? La Biblia dice, salid y sed separados. Separados. La Biblia dice pide por un espíritu de separatividad. Las Naciones Unidas, por su propia naturaleza, no tiene otra opción que pedir por un espíritu de inclusión, aceptación. Pero ahora, ¿qué pasa si los más altos promotores detrás de las escenas son realmente ocultistas y luciferinos? ¿No daría esto un poco de miedo? Porque ¿quién sería el mandamás detrás de las escenas? Satanás. Satanás sería el mandamás. Él sería el que manda todo. Ahora, el problema es esta diferencia. Los que dicen salid y sed separados, ellos van a estar en problemas. Aquellos que dicen, bueno, vamos a ser inclusivos, aceptadores, van a estar bien. La respuesta viene con claridad. Él vendrá de la manera más segura cuando se haya restaurado una medida de paz. No tenemos que tener la paz en el mundo, solo una medida de paz. Alice Bailey continúa, la preparación más importante necesaria para la venida de Cristo es un mundo en paz. Sin embargo, esa paz debe basarse en la buena voluntad educada, lo que llevará inevitablemente a relaciones humanas correctas y, por lo tanto, al establecimiento de líneas de luz entre nación y nación, religión y religión, grupo y grupo y hombre y hombre. Así que la única forma en que vamos a tener esta comunidad es de poner a todos en el mismo bote y convertirse en uno. Eso significa renunciar a sus diferencias. Descubran a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, siempre que sea posible, y fortalezcan sus manos. Busquen por ellos en todas las naciones y expresiones de distintas líneas de pensamiento y puntos de vista. Recuerden siempre que en doctrina y dogma, en las técnicas y métodos, que ellos pueden diferir mucho de ustedes, pero en el amor a sus prójimos, y este se ha convertido en la religión del nuevo mundo, no es el amor a Dios, es el amor al prójimo. En la buena voluntad práctica y en la devoción al derecho para establecer las relaciones humanas justas, ellos están con ustedes, son sus iguales y probablemente les pueda enseñar mucho. Así que olvídense todo sobre las diferencias religiosas. Promuevan incesantemente el trabajo de la buena voluntad mundial para que cada nación pueda tener su grupo de hombres y mujeres dedicados al establecimiento de las relaciones humanas justas. Todo el poder tiene que pasar al hombre en lugar de Dios. Es sobre la base de esta enseñanza que Cristo levantará la superestructura de la hermandad del hombre, porque las relaciones humanas justas son una expresión del amor de Dios. Y esto es todo lo que escuchamos en el predicar del nuevo mundo. Lo que es importante son las relaciones humanas justas, correctas. Lo que es importante es que nos aceptemos unos a otros como somos. Lo que es importante, y sigue más y más y más. Pero ser fiel a Dios, los principios bíblicos, no, tienen que ser abandonados. La revista Share International, Compartir Internacional, dice, pero el día vendrá cuando la visión de las Naciones Unidas salvará al mundo, y cuando la realidad de las Naciones Unidas comienza a dar frutos, entonces el soplo de la inmortalidad será una realidad viviente en la tierra.
Allí está el líder espiritual o el sacerdote actual, por así decir, en las Naciones Unidas, el hindú Sri Chinmoy, y él dice: las Naciones Unidas es el camino a la unidad que lleva a la unicidad suprema. Unicidad con mayúscula. Es como un río que fluye hacia la fuente definitiva, la fuente última. Y las Naciones Unidas se convierte para nosotros en la respuesta a los sufrimientos del mundo, a la oscuridad del mundo, a la ignorancia del mundo. La visión interna de las Naciones Unidas es el don supremo. Y dicen que esto se logrará sin importar la cantidad de años que se requiera. El Dalai Lama dice: en el ámbito de las relaciones internacionales, un sentido de responsabilidad mayor o compartida es especialmente necesario. Hoy, cuando el mundo se vuelve cada vez más interdependiente, los peligros de la conducta irresponsable han aumentado de manera dramática. A menos de que nos demos cuenta que ahora somos parte de una grande familia humana, no podemos esperar lograr la paz y la felicidad. Por lo tanto, todos los dirigentes del mundo están diciendo estas cosas. Y las Naciones Unidas, como con su simbolismo de esta antigua corona de laurel alrededor de un planeta, no es nada más que la emulación de un viejo ideal pagano que Lucifer, una vez más, quiere hacer realidad en el mundo en que vivimos hoy en día. Como hemos visto, el símbolo de las Naciones Unidas es muy similar al antiguo símbolo hitita, donde había en el centro la cara del dios Sol, y ahora se tiene una telaraña, si se quiere, una tela de araña, que es un símbolo de Lucifer que abarca a la tierra. Y por supuesto, la corona de laurel es un símbolo de todas las antiguas deidades. Así que lo encontraremos de esta manera. Todos para uno, todos juntos, ahora somos el mundo. Fue la celebración número 50 de las Naciones Unidas. La agenda de la nueva era de fusionar a Dios y a la naturaleza. Eso es lo que Teilhard de Chardin, el padre de la filosofía de la ONU, dice. Tenemos que devenir panteístas, erradicar la distinción entre hombre y mujer, la paz mundial, el desarme nuclear, un gobierno mundial, una religión mundial. Las organizaciones que conducen a esto: las Naciones Unidas, por supuesto, el Consejo de las Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberger, la Fundación Gorbachev y el Club de Roma. Y han creado una constitución que se conoce como la Constitución para la Federalización de la Tierra. Así que ya tenemos una constitución mundial. Ahora, evidentemente, si usted quiere lograr una situación como esta, usted tiene que influenciar la educación del mundo para que la mentalidad y el pensamiento de la gente se cambien. Así que la educación es un punto muy importante. Esto viene directamente de sus propias páginas web. Wow, no se puede decir que esto es rumor, se trata directamente de ellos. El sitio web unol.org. El mundo no cambiará y no encontrará paz si no hay una nueva educación. U Thant, ex secretario general de las Naciones Unidas. Necesitamos una nueva educación, la antigua no sirve. El ex director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Brock Chisholm, por supuesto esta es también una organización de las Naciones Unidas, dice: para alcanzar el gobierno mundial es necesario eliminar de las mentes de los hombres su individualismo. Da miedo, ¿no cree? Remover su lealtad a las tradiciones familiares. Eso es aún peor. Su patriotismo nacional y dogmas religiosos. Ahora, esos son los impulsores de las Naciones Unidas. Su individualismo debe convertirse en un número, simplemente haciendo lo que dice el Estado. Esto es el marxismo. El Estado es supremo y uno no es nada más que el catecúmeno, un goyim, un nada. Y debe renunciar a su individualidad. ¿Sabía usted que Cristo nos ha creado a todos los agentes como agentes libres? Cada uno de nosotros. Nadie que sea sujeto a nadie más que a Dios, porque solo a Dios puede usted confiar su sumisión, porque Él es 100% desinteresado. Él lo demostró cuando vino a esta tierra. ¿Cómo le gustaría ser un sujeto de Lucifer y estar encadenado a su voluntad para hacer sus caprichos? Yo odiaría eso. Pero en cualquier caso, para hacer esto, usted va a tener que renunciar a su individualismo. Ahora vamos a echar un vistazo de nuevo a este hombre, Robert Mueller, filósofo, profeta de la esperanza, estadista del primer nivel mundial, y qué hombre poderoso. Él es el canciller de la Universidad de la Paz, creada por las Naciones Unidas.
Él es el creador de lo que se conoce como el World Core Curriculum, el currículo básico mundial. Eso lo dice todo. Y se le conoce en todo el mundo como el padre de la educación a nivel mundial. Hay 29 escuelas Robert Muller en todo el mundo con más de que se establecen cada año. El currículo básico mundial le hizo ganar el premio de la educación de la UNESCO para la paz en 1989. Él ha elaborado recientemente una estructura para la cobertura mundial de los medios de telecomunicación. Lo que se ve en el televisor es lo que se supone que deben ver, no lo que uno debiera ver. Como un servicio público, así como una estructura para la conciencia cósmica y planetaria, y una estructura para la cultura y las artes. Wow, de modo que su mentalidad cultural debe ser cambiada, su estructura mentalidad de las artes y la cultura. Esos son ocultistas hablando. Después de todo, él mismo lo dijo, él sigue a Alice A. Bailey. Muller es el autor del currículo básico mundial, y ¿qué hay de eso? Todo es una cita. Orientar, liderar a nuestros niños hacia la ciudadanía global, hacia creencias centradas en la tierra, hacia valores socialistas y la mentalidad colectiva que se está convirtiendo en un requisito para los trabajadores del siglo XXI. Sus hijos tendrán que ser modificados. Estamos viviendo en un mundo aterrador. Bien, Robert Muller, que escribe sobre un currículo básico mundial. Él dice, un currículo básico mundial podría parecer una utopía hoy. Pero para el final del año 2000, ¿hemos pasado esa fecha? Sí. Será una realidad práctica y cotidiana ¿qué dice ahí? En todas las escuelas del mundo. Ahora, créanme, yo he estado en el sistema educativo. He oficialmente dejado el sistema educativo hace un mes. Y lo que he visto en los últimos años, los cambios ponen los pelos de punta. Los pelos de punta. Si eso es lo que nos espera, entonces que Dios ayude a este mundo. Ya hemos visto que él dice que la filosofía se basa en Alice A. Bailey. Y el currículo mundial básico, la fuente es del sitio web unol.org, es su propia fuente. ¿Cuál es su enseñanza? Nuestro hogar planetario, nuestro lugar en el universo, nuestro lugar en el tiempo. Esas son todas historias de la evolución. La familia de la humanidad, es decir, la humanidad a nivel global, el milagro de la vida individual y los centros de coordinación del mundo, donde todos están, las escuelas Robert Muller internacionales, qué es lo que enseñan. Bueno, tienen, por ejemplo, el Shaman Institute, el Instituto para Chamanes, y tienen todas esas interesantes señales ocultas para todas las cosas que ellos representan. El Eusis, el ojo que todo lo ve, la psicología humanista. Este es uno de los puntos de enseñanza de una escuela de Robert Muller. Aquí está Franco, un facilitador chamánico, astrólogo, operador del círculo sagrado, autor de la iniciación y el astrochamanismo. Él habla con guías internas. ¿Qué más? Él dice que el taller ofrece herramientas prácticas para viajar a dimensiones extáticas más allá del tiempo convencional. Él dice que el programa incluye los viajes chamánicos, percusión, compartir ceremonial, la recuperación del alma, conexión con guías y espíritus. Este es el espiritismo de la peor especie. Esto está prohibido en la Biblia. No es de extrañar que la Biblia no sea parte de los libros de esta organización. Robert Muller dice, a nivel mundial, la ONU ha adoptado una estrategia de desarrollo económico mundial. Alimentos, agricultura, hay un plan mundial de alimentos, un plan mundial de la salud, un plan mundial de alfabetización, un plan de empleo en el mundo, un plan para la industria del mundo. Ya tienen cada uno de los detalles de nuestras vidas preparados. Ahora, otra organización que es muy importante es la UNESCO. Y miremos a la UNESCO, es una suborganización de las Naciones Unidas, y Julian Huxley es el exdirector de la UNESCO, fue humanista del año, es un filósofo deísta, un miembro de la Oficina Comunista Colonial de la Fabian British Society, Sociedad Brítica Fabian, y un firmante del Manifiesto Humanista 2. Eso no es una muy buena recomendación en lo que me concierne. Algo más, el miembro de la Sociedad Secreta Calavera y Huesos y el señor Archibald MacLeish escribió la Constitución de la UNESCO. Así que él debe de ser un miembro de los Illuminati, como vimos en la conferencia sobre el secreto detrás de las sociedades secretas. Así que los masones ayudaron a crear esta organización. Un creyente ferviente en lo internacional, MacLeish, y asociado con la asociación Mundismo. Aquí está otro, Niebuhr, es el cofundador de la UNESCO y firmó Siecus. Ahora, ¿qué significa eso?
que apareció en el 1969 y que se publicó luego en el periódico New York Times, que es Siecus. Esos son los fundadores. Es la posición de Siecus que los anticonceptivos deben de estar a disposición de todos, incluyendo a los menores de edad, que deben gozar de los mismos derechos de libertad y acceso independiente a los anticonceptivos y al cuidado anticonceptivo como lo tienen otros. Es la posición de Siecus que el uso de materiales sexuales explícitos, a veces conocidos como la pornografía, pueden servir a una variedad de necesidades importantes en las vidas de innumerables personas. Estas son buenas personas allí arriba en las Naciones Unidas. No es de extrañar que ahora el currículo es impuesto, incluso en las escuelas primarias, de tener detalles sexuales explícitos, todos en el nombre de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, con los actos más extraños y lascivos que se tienen que realizar. De hecho, nuestras universidades están concediendo doctorados honoris causa a los más perversos en esta etapa. Sí, así es. Huxley, que fue el primer presidente, dijo en su programa de educación de la UNESCO, puede enfatizar en última instancia la necesidad de la política de la unidad política mundial y familiarizar a todos los pueblos con las consecuencias de la transferencia de la plena soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas personas son todos palos de la misma estaca. La UNESCO explica, si la UNESCO es atacada con el argumento de que está ayudando a preparar a la gente del mundo para el gobierno mundial, entonces es un error dar declaraciones apologéticas y desmentidos. Hay que reconocerlo, el trabajo de la UNESCO es ayudar a crear y promover los elementos de la ciudadanía mundial. Cuando estamos enfrentados con esta acusación, debemos de todas maneras confirmar este hecho de la manera más pública posible. Eso es lo que dice la propia UNESCO. Así que no niegan nada. Bajo la dirección de Huxley se prepara una guía para los maestros. Ahora me gustaría que los padres tomaran nota. Todos los que tienen niños pequeños o los que tienen hijos con niños pequeños, tomen nota. ¿Cuál es el libro guía de las Naciones Unidas para los maestros? Dice que les recuerda que la destrucción del amor en el niño hacia su nación y el patriotismo es el primer paso en educar a ese niño para la ciudadanía mundial. Ahora vamos a echar un vistazo a lo que contiene la guía. Tomo 5, en la primera página, versión inglesa, en el aula con niños menores de 13 años de edad. Antes de que el niño ingrese a la escuela, su mente ya se ha marcado profundamente y a menudo de manera dañina por influencias anteriores, primeramente adquiridas, aunque de manera tenue, en la casa. Ah, eso es interesante. Así que esto debe cambiar. ¿Quién pone esas ideas en la mente de los niños entonces? Los padres. Eso debe cambiar. Por lo tanto, la UNESCO tiene como objetivo de cambiar la mentalidad de sus hijos para volverla en contra de cualquier valor que los padres hayan inculcado en las mentes de sus hijos. ¿No es eso que va a entrar el quinto mandamiento, sí o no? Honra a tu padre y a tu madre para que sus días se alarguen. ¿No es eso quebrantar el quinto mandamiento? Yo creo que sí. En la página 8 el profesor se le dice, el jardín de infancia o la escuela infantil tiene un importante papel que desempeñar en la educación del niño. No solo se pueden corregir muchos de los errores de la formación en casa, pero también pueden preparar al niño para la adhesión alrededor de los 7 años en un grupo de su propiedad y hábitos. La primera de muchas de esas identificaciones sociales que se deben lograr en su rumbo para ser miembro de la sociedad mundial. El jardín de la infancia. Así que ahora, los gobiernos del mundo están diciendo, usted debe enviar a sus hijos a la escuela en edad temprana. ¿Sabía usted eso? Que los gobiernos están empezando a decir eso en Inglaterra, y ahora ha pasado una norma cuando este año, 2005, este mismo año, adivinen cuándo los niños van a la escuela a partir de este año en Inglaterra. A la edad de 3 años. Sí. A 3 años de edad. Usted tiene que enviarlos al preescolar. Eso es bueno. Y a las madres les gusta porque ya no tienen que cuidar de los niños. Pero ¿quién controla la mentalidad de los niños? ¿Y quién está detrás de esto? Los ocultistas. Página 58 de la guía para los docentes dice, como hemos señalado, a menudo es la familia que infecta al niño con nacionalismo extremo. Por lo tanto, la escuela tendría que usar los medios descritos anteriormente para combatir las actitudes de la familia. Ahora, el nacionalismo no es el último blanco, no es su último blanco. ¿Cuál es su verdadero blanco? La religión. Religión.
Tomo 5, página 11. En nuestra opinión, la historia y la geografía deben enseñarse a esta edad como la historia y la geografía universal. El estudio de la historia plantea problemas de valores que mejor se posponen hasta que el asunto sea librado hasta que el alumno sea librado de los prejuicios nacionalistas que en la actualidad rodean la enseñanza de la historia. Por lo tanto, toda la mentalidad del niño debe ser cambiada en el programa de enseñanza y este es el objetivo de la UNESCO. No es un objetivo muy noble, no creo, porque la autoridad de la religión y de los padres, y especialmente de la religión cristiana, va a ser comprometida. Ahora, otra organización entra en la escena. Esta se llama Findhorn Organization, la organización Findhorn, y ellos promueven la salud y la prosperidad ecológicas. ¿Han escuchado algo acerca de la ecología en el mundo de hoy? Sí. Ahora, de nuevo, tenemos que encontrar los enlaces. Siempre tenemos que hacer un trabajo de detective. Debido a Francisco, este es San Francisco Xavier, y por su conexión con la naturaleza, el Papa Pablo II lo nombró santo patrono de la ecología. Ahora, este San Francisco fue el compañero de cuarto de Ignacio de Loyola, de los jesuitas, solo por su información. Bien, es en el día de San Francisco que miles de personas acuden a San Juan el Divino. Otra vez. La Catedral de la Bendición de las Bestias, de los animales. Asimismo, el ocultista Robert Mueller, que es el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, nos informa de que Francisco ha sido declarado santo patrono de las Naciones Unidas. El Papa lo hace, las Naciones Unidas siguen. ¿Quién está realmente en control? El Papa. Ahí está. Si quieren, también pueden orar a él, y si no quieren, lo pueden ignorar. El secretario general de las Naciones Unidas, UTANT, formó la organización Ciudadanos Planetarios con el activista de la nueva era Donald Keyes. Ahora empezamos a tener los enlaces. Aquí está el hombre máximo de las Naciones Unidas con Donald Keyes. Ciudadanos Planetarios es ahora una organización no gubernamental mundial dentro de la ONU, específicamente dedicada a la preparación de la gente para la llegada de la nueva cultura. Ahora vamos a continuar con Donald Keyes. Él es, junto con UTANT, Donald Keyes ha participado activamente con la comunidad Findhorn. ¿Tienen el enlace? Las Naciones Unidas, el secretario general UTANT, Donald Keyes, Findhorn, en Escocia, y escribe regularmente para su revista Una Tierra. Donald Keyes escribió: los grupos de la nueva era se están enfocando en entrar en una nueva fase, una fase relacionada con el mundo. Ellos se están volviendo maduros lo suficiente para comenzar a asumir algunas de las cargas de la humanidad. La difusión de los valores de la nueva era como una levadura unificadora en el pan de la humanidad podría ser el ingrediente fundamental para una emergencia exitosa de las décadas de los 80 en adelante. Ahora vamos a ver de qué se trata Findhorn. Aquí vamos, su logotipo es la llama de Lucifer. Usan símbolos ocultistas que utilizan la flor de loto, hablan de divinamente común, divinamente humano, así que están diciendo, somos Dios y Dios me habló. Ahora, ¿quién es ese Dios que les habla a ellos? Bueno, vamos a pedir a su portavoz. Se trata de David Spangler, allí uno de sus libros, Padres como místicos, místicos como padres. Esto es lo que su educación le va a hacer a sus hijos. ¿Sabían esto? David Spangler, codirector, portavoz de la comunidad Findhorn en el norte de Escocia. Eso es lo que se parece hoy. Veamos lo que dice. Él escribe: en las reflexiones de Cristo, la verdadera luz de Lucifer no puede ser vista con dolor, con la oscuridad o a través del rechazo. La verdadera luz de este gran ser solo puede ser reconocida cuando los propios ojos pueden ver con la luz de Cristo la luz del sol interior. Lucifer obra en cada uno de nosotros para llevarnos a la plenitud. Y a medida que avanzamos en una nueva era, que es la edad de la plenitud del hombre. ¿Les gusta esa palabra plenitud? Cada uno de nosotros de alguna manera es llegado al punto que yo llamo iniciación luciferina, el umbral a través del cual el individuo debe pasar si él está por venir plenamente en la presencia de su luz y su plenitud. Lucifer viene a darnos el último regalo de la plenitud. Así, ¿a quién están realmente adorando esas personas? A Lucifer directamente. Lucifer prepara al hombre en todos los aspectos de la experiencia de ser Cristo. Nos convertimos en Cristo. Y Cristo prepara al hombre para la experiencia de Dios, de ser Dios. Pero la luz que nos revela la presencia de Cristo, la luz que nos revela el camino hacia Él, Cristo viene de Lucifer. Él es el dador de luz. Él recibe el bien merecido nombre de la estrella de la mañana, ya que es su luz que anuncia para el nombre el amanecer de una mayor conciencia. El autor es David Spangler. Él lo dice directamente. David Spangler escribe: podemos tomar todas las escrituras y todas las enseñanzas y todas las tablas y todas las leyes y todos los malvaviscos y junto a una alegre fogata y malvaviscos bien asados, porque todo eso es todo lo que vale. Ok, no creo que les guste mucho la Biblia o la ley de Dios. Esos son los mayores proponentes de las Naciones Unidas.
están a la espera de un nuevo orden económico. No vamos a entrar en esos detalles por ahora. Afirmamos que la economía de todas las naciones es una red unida. Ellos lo quieren unir. Y un nuevo orden económico internacional. Esto es el comentario de la buena voluntad mundial. Ahí está la cita a solas. Nosotros, los miembros de las Naciones Unidas, proclamamos solemnemente nuestra determinación unida de trabajar con urgencia para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Todo el mundo va a ser controlado a cada nivel por estas personas. Un cambio completo en el orden del mundo financiero y económico es imperativo. Benjamin Creme, portavoz de Maitreya. Así que la Asamblea General de las Naciones Unidas dice nuevo orden económico internacional. Y así tenemos todos estos extraños sucesos. Buckminster Fuller dice, no me den ningún otro trabajo, solo quiero ser jefe de la Autoridad Mundial de la Alimentación y tendré a todo el mundo a mis pies mañana. Ellos van a utilizar comida para crear tensión suficiente para que todo el mundo acepte esto. Benjamin Creme también escribió, los industriales, los economistas, los administradores de gran experiencia y logros que con la jerarquía, eso es un montón de demonios que de hecho han elaborado planes y proyectos que van a resolver los problemas de redistribución del mundo cuando exista la voluntad política para implementarlos. Así que eso significa que cuando comienzan a robar a los que tienen para dar a los demás, es lo que significa. Maitreya, el mismo, Cristo de la nueva era, la ONU es la principal esperanza del mundo. En sus interrelaciones podemos ver a la democracia a grandes letras, el símbolo de esa expresión de la voluntad de Dios que los hombres llaman buena voluntad. Con la venida de Cristo, esta buena voluntad llevará a todos los hombres y a todas las naciones en relación correcta y creará las circunstancias necesarias para la expresión de esa síntesis que será la nota destacada de la próxima civilización. En esta gran empresa, la ONU desempeñará un papel importante. Recuerde, Apocalipsis 17, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero. 10 regiones. De acuerdo con Gary H. Kahn, el Club de Roma dividió al mundo de esta manera y escribió la nueva Constitución. Y tenemos esta nueva civilización que se celebró en el Hotel Fairmont, en la sala masónica de San Francisco. Un documento de la conferencia dice, estamos viendo el nacimiento de la primera civilización mundial. Una histórica, oportuna, la iniciativa mundial del 1995. Y allí estaban. Y estaban preparados para ello. CIA, la OTAN, el MI5, CFR, todos estos tienen símbolos ocultistas en ellos que no tenemos que entrar en detalles. La Comisión Trilateral es el 666, el 666 está en la Reserva Federal, el SSS, que fue la sexta letra del alfabeto griego original, F es la sexta letra de nuestro alfabeto, eso dicen todos 666. Ahora, ¿qué ocurre con estas religiones mundiales? Y ese es el centro de la cuestión. Y si podemos concentrarnos en este tema esta noche, este será el eje central de lo que va a pasar. ¿No es inevitable que las Naciones Unidas tarde o temprano también adquieran una dimensión espiritual? Eso es lo que dice Robert Mueller, el gran hombre detrás de la educación mundial, medios de comunicación mundiales, la Universidad de la Paz, todas estas cosas. Robert Mueller escribe, hay un famoso póster que muestra a Cristo golpeando al edificio de las Naciones Unidas, deseando ingresar. A menudo visualizo en mi mente otro cuadro más exacto, el de unas Naciones Unidas, que vendría a ser el cuerpo de Cristo tocando al edificio. Interesante. ¿No dice Cristo, mi reino no es de este mundo? Por lo tanto, este es otro reino, y este Cristo definitivamente no es Jesucristo. Y después dice, el Papa Juan Pablo II dijo que somos pedreros y artesanos de una catedral que nosotros a lo mejor nunca podamos ver su belleza cuando sea completa. Esto es idioma masónico que el Papa Juan Pablo II está hablando. El tapiz de su trabajo abarca la condición total de la humanidad de este planeta. Todo esto es parte de una de las más prodigiosas páginas de la evolución. Se requerirá el destacamento y la objetividad de los futuros historiadores para apreciar plenamente lo que ocurrió en el último tercio de nuestro siglo y de entender el significado real de lo que fueron las Naciones Unidas.
No hay fuerza humana que será jamás capaz de destruir a las Naciones Unidas. Muy interesante. Las Naciones Unidas no es un simple edificio o una simple idea, que no es una creación de hombre. Se trata de Robert Mueller, que está hablando como ex subsecretario general de las Naciones Unidas. No fue el hombre que la hizo, entonces ¿quién la hizo? Si el hombre no la hizo. Así que nos dijeron quién es el líder, en tantas palabras. ¿Quién es él? Lucifer. ¿Ok? Las Naciones Unidas es la visión de la luz del absoluto supremo, idioma simbólico masónico, que lentamente, de manera constante y sin falta, está iluminando. Ya conocen todas las palabras clave ahora. La ignorancia, la noche de nuestra vida humana, el divino éxito y progreso supremo de las Naciones Unidas está obligado a convertirse en una realidad. En su hora elegida, el absoluto supremo sonará su propia campana de victoria aquí en la tierra, a través del corazón amoroso y serviciable de las Naciones Unidas. ¡Wow! ¡Qué cita increíble! Su campana de victoria, él va a sonar. Gracias, Robert Mueller. ¿Qué más tiene que decirnos sobre la cuestión? Decida de abrirse a sí mismo para el potencial de la raza humana, para la infinidad de su ser interior, y se convertirá en el universo, por fin su ser verdadero y divino. Eso realmente pone todo en contexto correcto. Estoy cada vez más atraído a algunas de las enseñanzas muy simples, pero muy importantes de Cristo y de todos los grandes profetas y visionarios. Estoy cada vez más convencido de que lo que ellos proveyeron al inicio se va a convertir en una realidad en este planeta, y que la humanidad está trascendiendo o pasando por una metamorfosis en lo que esos grandes soñadores, visionarios y profetas se imaginaron. Estamos cambiando. Vamos a pasar por un cambio. Las mayores religiones del mundo, al final, todas quieren lo mismo. ¿De verdad? A pesar de que nacieron en diferentes lugares y circunstancias en este planeta, lo que el mundo necesita hoy es una convergencia de las diferentes religiones en la búsqueda y definición de las leyes cósmicas o divinas que debieran de regular nuestra conducta en este planeta. El ecumenismo espiritual mundial, expresado en nuevas formas de cooperación religiosas e instituciones, son probablemente lo más cercano al corazón del Cristo resucitado. Gracias. Muy interesante. La paz será imposible, Robert Mueller que habla, sin la domesticación del fundamentalismo, a través de una de las religiones unidas que profese fidelidad solo a la espiritualidad global y la salud de este planeta. Así que el fundamentalismo tiene que ser domesticado. Empecemos con el Islam. ¿Dónde creen que acabarán? Ciertamente con el cristianismo. La religión del Nuevo Mundo debe basarse en esas verdades que han pasado la prueba de los tiempos. Están constantemente tomando forma en el pensamiento humano, y para esas verdades las Naciones Unidas luchan. Mi gran sueño personal, escribe Robert Mueller, es de obtener una tremenda alianza entre todas las mayores religiones y las Naciones Unidas. Esto es algo fascinante. No habrá ninguna disociación entre la Iglesia Universal y la logia sagrada de todos los verdaderos masones y los círculos interiores de las sociedades esotéricas. Eso es Alice A. Bailey. Robert Mueller dice que es su filosofía, la de Alice A. Bailey. Aquí lo tienen: masonería, luciferianismo. Ese es el reino en la tierra. En junio de 1995, una conferencia interconfesional se celebró en San Francisco para el propósito de unir a las religiones del mundo en una organización global. La Organización de las Religiones Unidas, llamada URO, U-R-O. Será una organización internacional interreligiosa, afiliada y modelada según las Naciones Unidas. De acuerdo a su literatura, afirma la agencia de W.B. Howard Dispatch Ministries, la URO lanzó sus estatutos el pasado mes de junio de 1997. La institución debería de estar plenamente organizada en junio del 2000 y funcionaría a escala mundial en junio del 2005. ¿Cuándo distante es eso? Oh, es justo a la vuelta. Me entusiasma. Cooperar estrechamente con las Naciones Unidas y sus organizaciones de las Naciones Unidas para complementar los mandatos de carácter político, diplomático, etc.
En la conferencia de interconfesional, el obispo anglicano William A. Swing emitió el desafío para tener una nueva civilización mundial. Él dijo, estamos en el umbral de un nuevo orden mundial que puede definirse por una creciente polarización que alimenta una espiral de conflictos crecientes y violencia, o por el aumento de la cooperación mundial que llama a la raza humana para trabajar más allá de las fronteras étnicas y religiosas para servir a un más gran bien mundial. ¿Ven hacia dónde vamos? Robert Mueller. Y eso es muy emocionante. Revista Dispatch Magazine. No se preocupen si es que todas las religiones se unirán a la Organización de las Religiones Unidas. Muchas naciones no se unieron a la ONU en su comienzo, pero más tarde lo lamentaron e hicieron todo el esfuerzo posible para unirse. Fue lo mismo con la Comunidad Europea y será el caso con las religiones del mundo, porque quien se queda afuera o al margen, tarde o temprano, lo lamentará. Ahora, esto es fascinante. ¿Hacia dónde vamos? Tarde o temprano lo lamentará. Este hombre aquí es Joseph Reed, que es el subsecretario general de las Naciones Unidas, y él está aquí hablando a una gran convención de los adventistas del séptimo día, y él les va a decir exactamente quién va a estar en control. Escuchemos. Yo hago este llamamiento porque las Naciones Unidas es también su organización, nuestra organización mundial, sus Naciones Unidas. Los delegados, por favor recuerden, las Naciones Unidas son el único mecanismo que tenemos para la cooperación colectiva entre todas las naciones. Es la única institución a nivel mundial para promover el desarrollo. Las Naciones Unidas son el único mecanismo universal para la protección de los derechos humanos. Las Naciones Unidas son la única estructura compartida para el fortalecimiento del derecho internacional. Delegados, las Naciones Unidas no es uno de los lujos de la vida internacional. La labor de las Naciones Unidas es de vital importancia para el mejoramiento de la vida en nuestro planeta. Eso es muy fascinante. Las Naciones Unidas es también su organización. Es la única organización para hacer esto y esto y el otro. Ahora, ese no es el discurso que él escribió. Él lo leyó por parte de Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas. Ahora, yo tengo un problema. No quiero ser parte de una organización luciferina. Yo seguramente no quiero ser parte. Eso soy solo yo, personalmente. Las tradiciones místicas en las principales denominaciones interactúan fácilmente con las mismas de las religiones paganas del mundo. Prácticas de meditación, técnicas de visualización, ejercicios de respiración se utilizan ahora para ingresar al reino espiritual, y para esto líderes religiosos como el Papa y el Dalai Lama están en gran parte al mismo nivel. Discernment Newsletter, el noticiero del discernimiento, 1996. Una religión apropiada para todos. Los objetivos de esta religión mundial, buena voluntad mundial. Recuerden que todas estas organizaciones están afiliadas con la ONU, fundadas por las personas de más alto nivel. Las iglesias y las religiones del mundo deberían de indicar la unidad dentro de todas las facetas de la verdad, que proporcionará una plataforma universal a la que todos los hombres en todas partes podrán dar su alianza. Esta plataforma deberá incluir la verdad de que todos los hombres son divinos. Gracias. ¿Podemos hacer eso? ¿Sí o no? Espero que no. La verdad de que la evolución rige el crecimiento del ser humano. Yo no creo en eso tampoco. Que cada persona es un Dios. Todos los hombres son divinos, y la creencia en la evolución. El hecho de la inmortalidad y de la eterna persistencia, es decir, reencarnación, que se deriva de la divinidad esencial del hombre. La Biblia nos enseña claramente que no hay tal cosa como la reencarnación, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Todo esto está tomado de citas directas.
Se necesita la preparación de los hombres y mujeres de buena voluntad para introducir nuevos valores para vivir, nuevas normas de portarse, nuevas actitudes de cooperación, para prepararnos para la llegada del Maestro venidero que se ocupará de los requisitos de un nuevo orden mundial y de una reorganización de la estructura social. Yo no tengo nada que ver con eso, Alice Bailey escribe, las mismas viejas fórmulas, las mismas viejas teologías y las mismas viejas interpretaciones se consideran adecuadas para satisfacer las necesidades modernas e investigaciones del hombre, no lo son. La iglesia de hoy es la tumba del Cristo y la piedra de la teología se ha rodado a la puerta del sepulcro. Oh. Jesús y su teología, adiós, adiós. Ella escribe, el día está amaneciendo cuando todas las religiones se considerarán como emanando de una gran fuente espiritual y todas se verán como reluciendo de una gran fuente espiritual. Todas serán vistas como las que unidas proporcionan la única raíz de la cual la religión universal mundial inevitablemente surgirá. Luego no habrá ni cristiano, ni pagano, ni judío, ni gentil, sino simplemente un gran cuerpo de creyentes reunidos de todas las religiones actuales. ¿Eso suena bonito? ¿Pero de quién será esa religión? Ellos aceptarán las mismas verdades, no como conceptos teológicos, sino como esenciales para la vida espiritual. Ellos estarán juntos en la misma plataforma de la hermandad y de las relaciones humanas. Reconocerán su herencia de hijos divinos y reconocerán el plano divino. Esa religión mundial no es un mero sueño, sino algo que se está definitivamente formando hoy en día. Carta de Buena Voluntad Mundial, 1993, la estamos citando. Estas son organizaciones de las Naciones Unidas. Así que, evidentemente, el mundo se va a mover hacia esta plataforma unificada y habrá algunos que propagarán un espíritu de separatismo. ¿Es correcto? ¿Podemos ver que eso está surgiendo? Y entonces habrá conflicto. Y Robert Mueller dice que los que no estarán de acuerdo con lo que viene, antes o temprano lo lamentarán. Así que obviamente estamos rumbo a un choque. Por lo tanto, los objetivos claros y los esfuerzos de las Naciones Unidas se llevarán a cumplimiento y una nueva iglesia de Dios, reunida de todas las religiones y grupos espirituales, surgirá. Bueno, una nueva iglesia de Dios. No quiero ser parte de esa nueva iglesia de Dios. Me parece nauseabundo. Mueller también dijo, hemos de esperar también que el Papa llegará antes del año 2000 a las Naciones Unidas, que hable en nombre de todas las religiones y las espiritualidades en este planeta y que dé al mundo la visión religiosa de cómo el tercer milenio debería de ser un milenio espiritual, el milenio que verá la integración y la armonía de la humanidad. ¿Quién debe de ser el portavoz de esta nueva religión mundial? ¿El Papa? El plan se está realizando. Apocalipsis se está cumpliendo. Esto es exactamente lo que la Biblia habla acerca de lo que va a suceder. En lugar de perder la esperanza y de volverse miserables, levantemos nuestras cabezas y empecemos a sonreír, porque vamos a casa. Esto es apasionante. Las mayores religiones del mundo deben acelerar drásticamente sus movimientos ecuménicos y reconocer la unidad de sus objetivos en la diversidad de sus cultos. Las religiones deben de cooperar activamente para llevar a alturas sin precedentes a una mejor comprensión de los misterios de la vida y de nuestro lugar en el universo. Los que dicen mi religión, esto está correcto o no está correcto, y mi nación, esto está correcto o no está correcto, esto debe de ser abandonado para siempre en la era planetaria. Usted no está autorizado a decir Jesús es el único camino, debe de ser abandonado para siempre. Lo siento, yo no voy a renunciar a eso, me niego. Y allí tuvimos esa maravillosa reunión. El Papa en realidad compareció ante las Naciones Unidas y a continuación se reunieron en este ensayo masivo en las Naciones Unidas, donde se formó esa nueva iniciativa ecuménica financiada por Ted Turner, y el mundo entero se está reuniendo en un solo campo religioso bajo las Naciones Unidas. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la decisión que tenemos que hacer. Estas son las cuestiones que tenemos ante nosotros. Y la cosa triste, y no me estoy inventando esto, lo hemos estado leyendo de citas en la pantalla. Realmente no me estoy inventando esto. Me gustaría haberlo inventado, pero no es así. Así que estamos realmente frente a una situación de crisis. Pero en las conferencias que vienen ahora, tendremos que ver al otro lado de la moneda. Hemos tenido suficiente de este lado de la moneda, ¿no creen? Ya me da náusea todo esto. Ahora echemos un vistazo a ver si Dios tiene una respuesta a lo que Satanás está planeando. Ahora, ya lo entregué, o les entregaron una pequeña tarjeta aquí, y tengo una pregunta escrita en ella. Estoy empezando a ver que la batalla no es realmente política. ¿Vieron eso esta noche? La batalla no es realmente política, sino político-religiosa. Ellos quieren su lealtad y su mente. Veo que el diablo ha organizado las cosas de tal modo que todo el mundo, e incluso si es posible, los mismos escogidos, sean engañados e hipnotizados por sus planes. Por la gracia de Dios, y ese es el segundo punto, yo no quiero ser uno de los que serán engañados. Yo veo que más que ser conscientes del problema, yo veo que voy a tener que hacer un esfuerzo enfocado para encontrar la verdad y llegar a ser y permanecer siendo una persona que no será engañada. ¿Cuál es el único canal por el medio del cual podemos descubrir la voluntad de Dios? Usted dígame. La Biblia. Si Dios no nos hubiera dado la Biblia, nosotros seríamos perdidos sin esperanza como un barco en alta mar. Gracias a Dios que Dios nos dio la Biblia. ¿Qué haríamos sin ella? Yo no supiera dónde nos dirigíamos. Todo parecería lógico, todo parecería bien, todos estarían contentos de ingresar a esta gran unión. ¿Correcto o incorrecto? Saber cómo Jesús será vencedor en esta controversia. Todo lo que hemos visto es Satanás que construyó su reino. Eso es exactamente lo que el libro de Apocalipsis nos dice. Estoy interesado en aprender más y asistir a las próximas conferencias, porque aquí es donde el contraplan de Dios empezará a ser discutido. Y vamos a regresar a la Biblia y vamos a encontrar lo que Dios ha reservado para nosotros. Y si yo podría ser tan audaz como para preguntar, solo muéstrame sus manos si lo desean, ¿quién ve que Jesús está siendo erradicado del mundo? ¿Quién lo ve? ¿Quién ve esto? Wow. Así que hay un asalto violento total en Jesucristo y nosotros estamos atrapados en la batalla. ¿No es eso verdad? Estamos solo atrapados en la batalla. Entonces, ¿qué esperanza nos queda de cambiar el status quo, la situación? Ninguna. Ninguna. Si usted cree que puede cambiar esa situación, olvídeselo. Nosotros no tenemos ninguna esperanza. ¿Quién es nuestra única esperanza? Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. Sin Él no somos nada. Esa es la razón por la que me puedo parar yo aquí, porque yo sé que no hay nada que pueda hacer. Pero Él puede hacer algo. Él hizo hasta posible para mí de estar aquí y hablarle a ustedes. ¿No es eso excelente? Todas las cosas son posibles. ¿Sabía usted que he dado esas conferencias en una sala masónica? Sí. Todas las cosas son posibles. Absolutamente impresionante.